Muy bien. Bueno, básicamente recordar que el cálculo del backlog que hemos hecho para, bueno, estos ejercicios taller que hicimos en la clase respectiva está basado a este panorama, ¿no? En el, acordémonos que en el archivo que tenemos compartido, pues se ha calculado un backlog inicial y un backlog posterior. Entonces, el backlog inicial para ambos casos vendría a ser en este momento, ¿ya? Acuérdense que acá todavía no he entrado al periodo en el cual quiero calcular ese backlog, que le he puesto un mes, ¿no es cierto? ¿Ya? Estoy fuera de ese periodo. Estoy mirando hacia mi mes por delante. El mes dividido en sus 4 semanas, ¿ya? Y en el posterior, más bien, ya tengo una semana trabajada, ¿correcto? Entonces estoy justamente en etapa de programación de mis 3 siguientes semanas, ¿ya? Esa es la premisa con la que se va a calcular el backlog. Entonces podemos ver acá, ¿no? Para el grupo 1 les había explicado, ¿no? Primero habría que evaluar la capacidad de trabajo. Y esta capacidad de trabajo, acuérdense que habíamos dicho que iba a estar en una jornada laboral de 6 días a la semana y obviamente 8 horas por día, lo cual hace 48 horas por semana. El equipo 1, el grupo 1, tenía 6 integrantes. Ahí están los 6. Ahora, dentro de ese grupo no pudimos, si se acordarán, no pudimos ya generar ningún impacto sobre esa capacidad de trabajo y solamente he colocado este impacto de un promedio de emergencias semanales de 30 horas por semana, ¿ya? Entonces, para calcular esta capacidad real de trabajo, pues ustedes van viendo ahí, ¿no? Que he multiplicado las 48 horas por semana por los 6 trabajadores y le he restado estas 30 horas por semana de lo que son el promedio de emergencias semanales, que serían todos los impactos sobre la capacidad de trabajo. Entonces, con eso me sale que tendríamos una capacidad real de trabajo de 258 horas por semana. ¿Esto dónde va? En cualquiera de los dos backlogs que tenemos, el denominador es ese valor. Las horas semanales disponibles del personal de mantenimiento sería lo que nosotros estamos llamando capacidad real de trabajo, ¿ya? Eso es todo lo que tenemos disponible de nuestro personal por semana, ¿sí? Ahora, habría que evaluar ahí el trabajo, ¿no es cierto?, que teníamos tanto programado como planificado. Entonces, bueno, independientemente de acá de lo que diga preventivo, predictivo, correctivo, modificativo, acuérdense que estábamos tomando como si ustedes fueran la fuerza laboral y tenían todas estas actividades planificadas o programadas, ¿ya? No, acá no va el tema de conceptualización de las estrategias de mantenimiento, sino simplemente que existían estas 4 tareas programadas y planificadas, ¿no? Entonces, acá yo le pongo que tanto el preventivo y predictivo, que para este grupo eran las 2 primeras actividades, ya estaban listas para ejecutar. Y entonces yo he agarrado y le he puesto una previsión de tiempo de que esto, con las 6 personas, debería ejecutarse en 48 horas, en una semana, ¿sí? Y lo mismo el predictivo. En cambio, en el correctivo y en el modificativo, que todavía están planeados, no están listos para ejecutarse, le he puesto un par de días más, ¿ya? Perdón, un día más, es decir, una semana más un día de ejecución. Por eso son 56 horas, por las 6 personas, ¿no? Entonces, igual en el modificativo. Estas serían las dos cantidades que tenemos entonces. Trabajo listo para su ejecución, programado, y trabajo solamente planificado, ¿ya? Entonces, empezamos a hacer los cálculos. El Planet Backlog
acuérdense que es el que considera todas las horas, aquellas que están listas para su ejecución, más las horas que solamente están planificadas, pero que todavía no están listas para ejecutarse, ¿no es cierto? Vendría a ser entonces el cálculo siguiente, ¿no? El total de horas, las 576 que sí están listas para ejecutarse, más las 672 que solamente están planificadas para su ejecución. Y todo eso entre la capacidad real de trabajo. Entonces, eso salía 4.84 semanas. Acuérdense que esto está en horas nada más, entonces horas entre horas por semana, semanas, ¿sí? Hora con hora se va. Entonces, para este Planet Backlog, acuérdense que tenemos una marca a aspirar, un benchmarking, 4 semanas a 6 semanas. Entonces, en este backlog inicial, pues estamos bien, estamos dentro de la marca esperada. En el Ready Backlog, nos dice solamente se consideran las horas que ya están totalmente preparadas para su ejecución. O sea, aquel trabajo que ya está listo, el programado. Entonces, en el Ready Backlog entra la división de estas 576 entre las 258 horas. Y lo mismo me sale en semanas también. 2.23, ¿sí? Y la marca a aspirar de 2 a 4 semanas. Entonces, miren, en el backlog inicial, es decir, aquel que estoy mirando a mis 4 semanas, perfecto, las métricas están muy bien. Pero cuando hago el cálculo ya respecto a una semana de trabajo, considerando que en esa semana de trabajo, ¿no es cierto?, no llegaron a concluir con las actividades y que basándome a toda esta coyuntura, ¿no?, pues se tienen que incrementar horas. Entonces vamos a hacer un nuevo cálculo, porque miren, si estaba previsto para ejecutarse en 48 horas, y ahí digamos que todo el tiempo que les haya dado para hacer el trabajo, aunque los 40 minutos que asumiría como si fuera todo el mes, digamos, era para realizar las 4 tareas, ¿ya? Entonces, yo podría deducir con eso que al no haber terminado y al tener todavía 2 actividades faltantes, bueno, pues no podrían cubrir esta actividad en esa cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho acá es considerar que lo que falta por ejecutar el preventivo todavía es una semana y 2 días más, ¿sí? Es decir, esta actividad del preventivo realmente se estaría planificando para ejecutarse en 2 semanas y 2 días. Pero como ya se trabajó una semana, estamos asumiendo eso, entonces ahora quedaría solamente una semana más 2 días. Esas son las horas que nos faltarían para ejecutar el preventivo. Y en el predictivo sí ya se sinceran los datos y se pone, bueno, una semana más otra semana más 2 días, los 6 trabajadores. Ya está. Y en el correctivo consideramos lo mismo al igual que en el modificativo, ¿ya? Entonces igual tengo las horas de trabajo programado, están listas para ejecutar, todavía están en condición solo de planificadas. Tenemos acá igual la fórmula. Y entonces, ¿qué pasó con el backlog? Como no he podido terminar actividades y estoy retrasando trabajo, miren, estoy ya acá donde está el ojo, ¿no es cierto? Ya pasó una semana. Ya tengo trabajo retrasado. Entonces, todo este trabajo yo tenía para cumplirlo en un mes. Pero ahora ya estoy una semana adelante y tengo todavía pendiente de la primera tarea y tengo todas las otras 3 tareas por ejecutar. Entonces, obviamente, para ese periodo de tiempo nos estaremos dando cuenta que me estaría quedando corto, ¿correcto? Entonces, el backlog lo que me va a indicar es
cuántas semanas más por delante necesitaría para poder terminar y concluir con esas actividades que tengo planificadas, que tengo programadas, que están listas para ejecutar. Eso es lo que me indicaría el backlog. Entonces, el que ve el planeado, que considera todas las actividades, me dice 9.3 semanas, ¿no? Mientras que el otro que me dice solamente lo que tengo ahorita listo para ejecutar, 4 semanas más, ¿no? Entonces, me está mostrando cómo hay un incremento cuando ya pues se ha dado alguna actividad, ya corrió un tiempo y no he podido concluir con mis actividades. He sincerado la información. Eso es lo que me está mostrando, ¿no? Ahora en el grupo 2, algo similar, solamente que acá lo que hemos considerado es lo siguiente, ¿no? En el grupo 2 eran menos personas, eran 5 nada más. Y acá, bueno, en la etapa inicial no consideré ninguna reasignación, pero en la semana posterior sí, porque ya en plena ejecución tuvimos la baja de uno de los compañeros por tema de trabajo, que estaba en viaje de trabajo y no podía participar con el resto del grupo. Entonces le hemos puesto una reasignación. Entonces, una persona que toda esa semana no estuvo, ¿no? No estuvo presente, ¿sí? Entonces, miren, ¿a cuánto se reduce la capacidad real de trabajo? A 162. En esta, ya después de la primera semana de ejecución, ¿no? Mientras que acá era 210. Ahí ustedes tienen las cargas de trabajo, todo eso, ¿no? Respecto a los mantenimientos. Ahora acá prácticamente el avance ha sido casi el mismo, solo que ellos empezaron con la actividad correctiva, que tenía una información más que colocar. Entonces esto complica un poco la tarea correctiva. Por ende, los datos que ustedes ven en trabajo programado, planificado, bueno, se han hecho calculados en base a esta cantidad de trabajo y más o menos el avance que presentaban, ¿no? Entonces, miren, el backlog planeado, 5.94. Está bien, casi está al borde, ¿no? Está de 4 a 6, casi está llegando a 6. Y el ready backlog de 2 a 4 está bien, prácticamente a la mitad, ¿no? Pero ¿qué pasa ya cuando entramos a la semana de trabajos y no se logran culminar actividades? Bueno, miren el backlog, otra vez, se eleva a 9 semanas el total y a 4 semanas y un poco más solamente el de actividades listas para ejecutar. Entonces ya saben, esto lo que me está mostrando es cuántas semanas adicionales me tomaría realizar, cumplir con esas actividades que tengo tanto planeadas como listas para ejecutar, ¿sí? Entonces, lo que se va midiendo en condición de 2 a 4 semanas o de 4 a 6 semanas, bueno, es un aspirable, ¿no? Pero nos podemos dar cuenta que estos tiempos pueden ser mayores. Entonces, lo que implicaría eso es, si quiero alinearme un poco a este estándar de clase mundial, lo que tendría que decir es que si tengo esos valores fuera de ese estándar y además son proporcionales, ¿no es cierto? Que el backlog planeado esté fuera y que el backlog del trabajo listo también esté fuera, por encima, quiere decir que tendría que aumentar acá capacidad de trabajo. Es decir, tendría insuficiencia de personal. Y eso es lo que me permite poder decidir también el indicador de backlog. Claro, haciéndole un seguimiento, ¿no? No, a la primera me salió fuera de 6, fuera de 4, ya entonces pongo más personal. No, tengo que hacer un seguimiento. O sea, la idea es que los indicadores siempre estén entre una tendencia más o menos ajustada, ¿no? Cuando ya nos zafamos de esas tendencias, ahí es que se tienen que empezar a tomar decisiones. ¿Ya? Bueno, básicamente eso era lo que habíamos visto en la clase y completo este pequeño video, ¿ya? Ya, entonces lo que estábamos haciendo era comparar un poco, ¿no? Y sacar ciertas conclusiones respecto a, primero, el backlog inicial, que es el backlog que mediría, digamos,
impacto de mi proceso de programación. Y que si yo viera los valores aislados, con esos valores de 4.83 y 2.23 para el grupo 1, por ejemplo, y 5.94 y 3.2 semanas, obviamente, para el grupo 2, todo estaría conforme, ¿no es cierto? Pero cuando veo el backlog posterior, que ya es en pleno periodo de ejecución, me doy con la sorpresa de que hay un incremento casi muy parecido en ambos backlog, ¿no? Entonces, ¿qué me podría estar mostrando esto? Aparte del hecho de que me está demostrando ya por los propios valores combinados de los dos backlog, de que probablemente tengan mucha carga de trabajo y insuficiencia de personal, también me está mostrando que la programación no está siendo tan eficiente que digamos. Y entonces por eso hablaba hace rato y decía, tal vez en la programación no se están considerando todos los datos importantes. El análisis de los recursos que estoy generando en la programación tal vez no está considerando todas las condiciones que pueden suceder en la ejecución. Y eso, por ejemplo, es algo que nos pasa cuando ingresa un nuevo planificador, por ejemplo, el cual tiene que todavía ganar conocimiento de la operación normal que tenemos en las empresas. Si yo lo dejo solo en la planificación y programación, voy a tener estos problemas. Entonces, en la vida yo voy a poder dejar a una persona bajo esa responsabilidad sola en el primer momento. Voy a tener que generar un proceso de acompañamiento. Entonces, ahí, por ejemplo, viene mucho el hecho de lo que es la gestión de recursos, lo que ya tenemos que hablar nosotros. Y no es solamente una gestión de recursos sobre el recurso operativo, el personal operativo. No, también es sobre el personal administrativo que tenemos, táctico administrativo, que pasa a ser un planner de mantenimiento, por ejemplo. Porque normalmente decimos, ¿no? Bueno, si está entrando una persona a este puesto de trabajo y tiene la experiencia que la puede tener, no va a tener ningún problema en ingresar y empezar a hacer su trabajo, lo cual no es del todo cierto. La persona tiene un proceso de adaptación porque está en un nuevo mundo, por así decirlo, ¿correcto? Donde tiene que empezar a conocer cómo se ejecutan los servicios, qué es lo que se tiene, ¿no? Cuál es el parque de equipos con el que se cuenta, toda la información necesaria. Y ese conocimiento no es pues de una semana, ¿sí? Es un proceso el cual tiene que ser bien canalizado. Y acá hay mucha responsabilidad de las jefaturas de mantenimiento. La jefatura de mantenimiento tiene que ser consciente de estos temas. Entonces, en general, por ejemplo, ¿qué cosas se opta? Salvo que la situación sea muy prematura, o muy precipitada, perdón, en la que el planner actual que yo puedo tener va a salir de la empresa, así, de manera muy rápida, y no me da el tiempo como para que venga una nueva persona y pueda estar en adaptación. Entonces, en esos casos sí, va a ser dificultoso el tema, pero voy a tener que sobrellevarlo. Pero en general, por ejemplo, ¿qué es lo que se espera? Que un planner de mantenimiento pueda ingresar
por ejemplo, un mes antes de la salida del planner, que va a cambiar de posición de repente en la empresa, porque de repente va a tener un ascenso, o de repente se va a ir a otra empresa, ¿sí? Entonces, ese mes me va a permitir que este planificador trabaje al lado del planificador que ya tiene experiencia con lo que se requiere generar de trabajo, y va a llevar todo un periodo acompañado, ¿no es cierto?, de una persona que ya cumplió estas funciones en esa organización. Entonces, eso es el backlog. Y si se acuerdan, yo les decía, cuando hablaba del backlog, yo les decía, ¿no? Es un indicador que está dado para el planificador, para el planner. Es la medición del planner. Entonces, ese indicador fácilmente también podría hacer que se tome decisiones acerca de un planificador. Entonces, hay que conocerlo bien, hay que identificar bien qué cosa es lo que me está mostrando, ¿ya? Entonces, ustedes ya habrán visto que en el periodo de tiempo que se evalúa, ¿no? Este backlog va a tener una tendencia a crecimiento. Si es que yo no cumplo con mi programa de mantenimiento como está previsto, entonces mi backlog va a aumentar, aumentar, aumentar. Y ustedes dirán, ¿debería ser una tendencia normal? No, debería ser la tendencia a mantener el backlog, ¿sí? Porque si yo parto con un valor inicial, qué sé yo, de 4.83 y de 2.23, este debería tener una oscilación ya pues a 5.3, a, a 4.2, debería tener una oscilación entre esos valores, ¿correcto? Igual este, ¿no? O sea, ya se puede incrementar a 3, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero no puede ocurrir esto. Y sobre todo en los dos casos, se dan cuenta, ¿no? No puede ocurrir esta situación sobre todo con el backlog planeado, ¿ya? Que prácticamente se está duplicando el valor. Entonces, eso me da un indicativo de que la planificación no ha sido adecuada, ¿ya? No ha sido adecuada. Entonces, eso es lo que tendría ya para cerrar el tema del backlog. Ahora sí, quedo para... Entonces, recordemos lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos un ciclo que es en el que nos movemos y se desempeña en realidad toda la gestión del mantenimiento, ¿ya? Que es la priorización, ¿no es cierto? La puertita. Después viene la planificación. Lo que se planifica tiene que entrar a programación. Y lo que se programa tiene que entrar a ejecución. ¿Ya? Entonces, nosotros debemos analizar para estas dos fases de planificación y programación, debemos analizar a detalle la ejecución. Entonces, en la ejecución, nosotros sabemos que toda tarea de mantenimiento, ¿no? Que son lo que se ejecutan, voy a poner acá, tarea de mantenimiento, ahí está bien.
Toda tarea de mantenimiento requiere, ¿qué cosa? Una orden de trabajo. Una orden de trabajo de mantenimiento que muchas veces hemos bajado el valor que tiene para las organizaciones. Una orden de trabajo de mantenimiento es, sin duda, lo más importante que nosotros podemos tener dentro de la gestión del mantenimiento. Porque la orden de trabajo es toda la información de la tarea. No es solo un número. Y muchas veces hemos visto, ¿no?, a la orden de trabajo con el número que tiene y lo hemos visto así como un registro. Y no es eso. La orden de trabajo es mucho más. Es un gran informativo acerca de la tarea de mantenimiento, dependiendo de cómo la estemos utilizando. ¿Ya? Entonces, esta orden de trabajo de mantenimiento, en realidad, es la base fundamental de mis procesos previos. Esta fase es la que me alimenta información tanto a la programación como a la planificación. ¿Ya? Entonces es importante conocer lo que tiene una orden de trabajo de mantenimiento. ¿Sí? Eso en primer lugar. Y a partir de eso van a saltar los detalles que yo requiero tener en la planificación y en la programación. ¿Ya? Entonces vamos a empezar hablando de esa orden de trabajo de mantenimiento, que como les decía, muchas veces le hemos quitado el valor de lo que es. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una orden de trabajo de mantenimiento? Una OT, a veces que le llaman simplemente OT o OTMs. ¿Ya? Una orden de trabajo de mantenimiento básicamente es un conjunto de documentos. ¿Ya? Es la primera definición que tendría. Conjunto de documentos. Es decir, es un file. ¿Ya? ¿Y qué documentos contiene esta orden de trabajo de mantenimiento? Bueno, lo que contiene esta orden de trabajo, pues vamos a ponerlo acá, ¿sí? Por ejemplo, tiene planillas de trabajo, donde consolidamos toda la información de la intervención, personas que intervinieron, tiempos de intervención. ¿Ya? Luego tengo, por ejemplo, un listado de repuestos, que obviamente han sido utilizados en la tarea de mantenimiento. Luego tengo un listado también de insumos. Luego tengo un listado de materiales. ¿Correcto? Luego tengo
probablemente, ¿no?, cuando corresponda, un reporte de servicios de terceros. Y por último, voy a tener un listado de equipamiento y herramientas. Ahí está. ¿Ya? Miren todas las cosas que tiene una orden de trabajo de mantenimiento. ¿Ya? Y aparte, ¿qué otras cosas más tiene? Otros documentos. Por ejemplo, voy a ponerlo afuera de estos, ¿ya? Porque todos estos corresponden a la ejecución, a la intervención en sí. Pero acuérdense que siempre se cierra una tarea de mantenimiento con la generación de un informe de servicios. Entonces, este informe de servicios, lo vital que tiene es que contiene evidencia de la ejecución. Eso es lo más importante que se considera dentro de los informes de servicio. ¿Ya? Miren toda esta información que posee la orden de trabajo. Y díganme ustedes, ¿esto no es vital para las fases anteriores? Si yo tengo conocimiento de ciertas tareas y observo toda esta información, ¿no será claro que voy a tener un mejor proceso de planificación, un mejor proceso de programación? Por supuesto que sí. Es información vital que obviamente puedo mejorar, ¿no es cierto?, en el proceso, pero mejorar ya sobre algo existente. Si no existe esta información, entonces yo recién tengo que generar la información. Y seguramente en esa generación de información, lo que le decía Waldir hace rato, es donde nuestros indicadores se disparan, ¿sí? Entonces, a medida que yo vaya consolidando la información, ahí es donde mis indicadores van a empezar a estabilizarse. Me van a mostrar una mejora en la gestión. ¿Ya? Ahora, de esta información, no solamente es vital para la planificación, es vital para ingeniería, porque ingeniería también va a trabajar procesos de optimización en base a esta información. ¿Ya? Y también es importante para la contabilidad, para el área financiera de la empresa, porque a partir de estos documentos que les voy a poner un check al lado, ¿ya?, voy a generar el costeo del mantenimiento. Esto que vamos a ver en el módulo 4, miren, es recepción de información vital. Yo no puedo costear una tarea de mantenimiento si no tengo esa información. Entonces es vital para poder cerrar con esa actividad. Y también este documento que voy a colocarle el check verde es importante también para el área financiera y obviamente para la gerencia, para la jefatura de mantenimiento,
porque también me va dando un control respecto al presupuesto de inversión del área. ¿Ya? Seguramente yo acabo llevando ese control de cómo estoy en avance de mi presupuesto de inversión, porque lo que es equipamiento y lo que son herramientas no son parte del costo de la tarea de mantenimiento, son parte de la inversión que tiene el área de mantenimiento para cumplir con las tareas, ¿ya? Que es diferente, ¿sí? Entonces, miren, ya conocemos qué cosa es la OT y qué cosa contiene la OT, ¿ya? Ahora habría que entender también un poquito qué proceso sigue esta OT, ¿ya? Voy a abrir otra pizarra y acá vamos a ver lo que se denomina como el ciclo de vida de la orden de trabajo de mantenimiento, ¿ya? No es porque sea un elemento que tenga vida, como lo menciona, sino que sigue un proceso, ¿correcto? Dentro de las organizaciones. Y esto es parte importante dentro del ciclo técnico administrativo. Entonces, ¿cómo empieza una orden de trabajo de mantenimiento? Lo primero que pasa es que aparece un requerimiento de una orden de trabajo de mantenimiento. Por ejemplo, la falla de un equipo es un requerimiento de una orden de trabajo de mantenimiento correctivo, ¿sí? O de repente yo trabajo con un software y el software me manda una alerta, ¿sí? Me dice PM2. Entonces estoy teniendo un requerimiento de una orden de trabajo de mantenimiento para realizar un servicio de rutina PM2. ¿Se dan cuenta? O de repente de la misma operación, o de repente de planificación, es decir, del planner mismo, aparece el propio requerimiento, ¿sí? O la operación que me da un reporte de emergencia, ¿correcto? De alguna situación que han podido observar en los equipos, ¿ya? Entonces, todo esto se traduce en el requerimiento de una orden de trabajo de mantenimiento. Una vez que se ha requerido la orden de trabajo, pasamos a una segunda etapa, que es ya la generación propia de la orden de trabajo de mantenimiento. ¿Ya? Generación de OTM. Generación, apertura, ¿sí? Es decir, es asignarle la codificación siguiente al número anterior de OT que tenía. Por ejemplo, no sé, pues si ustedes codifican con sus OTs de esta manera, ¿no? Digamos, qué sé yo, RSE, no sé, pueden ser siglas de su organización, y ejecuto ya, hasta 1000 OTs, digamos, en el año, ¿ya? 0005, ¿ya? Digamos, ¿ya? Es un código que es el último que tenía en mis OTs. No son notas, es el código de la OT, ¿ya? Entonces, cuando tengo que generar la siguiente OT a partir de un requerimiento, voy a tener que crear entonces la RSE 0006. ¿Correcto?
Esa es la generación de la OT, es decir, estoy aperturando ese nuevo registro de orden de trabajo. Pero así nada más, no, pues tengo que ponerle ¿para qué? ¿Qué cosa tiene esa orden de trabajo de mantenimiento? Por ejemplo, servicio de mantenimiento. Vamos a jalar ahí. ¿Ya? El que decía PM2, perdón. ¿Ya? Y basta con eso. No. ¿De qué PM2 de qué máquina? Ah, ya. Es del camión volquete 51. Ah, ya. Bueno, ahora sí, ya tengo una OT con información adecuada ya generada. ¿Correcto? Entonces, la OT debe contener la tarea y la unidad en la que se va a generar la tarea. ¿Ya? Acá voy a hacer una pausa. Hasta este punto estamos llegando, ¿sí? El día, hoy estamos miércoles, ¿no? No, hoy estamos viernes. El día lunes continuamos entonces, ¿ya? Con este tema y seguimos avanzando pues en el ciclo técnico administrativo del mantenimiento.